El inicio. Continuamos con la tercera parte de este tema maravilloso acerca de los secretos de la Biblia. Hemos tocado varios temas, varios personajes, nos han dejado inquietudes, nos han dejado mucha incógnita, muchas preguntas, que si lo miramos desde la parte religiosa, pues no solamente lo que nos dicen es crea y ya. Pero resulta que las cosas no es crea y ya, es venga la razón. De hecho, todo lo que ha sido creado tiene una razón, el mismo Dios tiene una razón. Todo lo que, cómo funcionan las cosas es por una razón, un propósito. Y eso mismo pasa con esto, simplemente es que tenemos que salir desde esa óptica religiosa y entrar ya a poder contemplar el universo con una óptica diferente, replantear nuestros conceptos y poder entonces mirar con una visión de ciencia real, de lo que realmente son las cosas. Es por eso que podamos entonces salir de esos miedos que usted no puede analizar, que usted no puede opinar, que usted no puede tal cosa. Eso lo hacen los sistemas. Primero, muchos vivíamos en el sistema del mundo común y corriente, luego entramos a sistemas religiosos y sigue siendo otro sistema. Cada uno tiene una idea de pensamiento y una línea de pensamiento. Y cuando usted ya entiende, despierta de todas estas cosas, usted mira y dice, la verdad es que yo tengo que tener mi propio concepto, mi propia idea de las cosas. Quiero conocer en propiedad, en realidad, por qué, para qué, cómo y cuándo. Pero para poder hacerlo tiene que despejarse de todo eso, apartar todo eso de su vida, de su mente, de su corazón, y empezar a evolucionar en la forma de pensar, de plantearse las preguntas y de conocer, de buscar, de realmente querer buscar y hacer paralelos con las fuentes y poder entonces llegar a un criterio propio, a un criterio personal, individual, no porque me dijeron, no porque es que esto es lo que enseñaron, o porque mis padres esto, o porque mis ancestros, no, nada de eso. Sálgase de eso y sea usted una persona entonces único, y sea usted una persona que tenga un criterio, que sea una persona con criterio responsable, el que sepa el por qué y el para qué. Tú piensas así o crees así, ¿sí ve? No por una corriente alguna. Entonces vamos a dar continuidad, vamos entonces a la tercera parte de conversemos entonces de lo que es los secretos de la Biblia, y conversemos entonces acerca de un personaje llamado Jonás. Jonás habla de la ballena y el Osni en los relatos bíblicos o bien en los textos antiguos. Se aprecian enormes esfuerzos por intentar explicar y describir aquello que veían por primera vez. Ante esos fenómenos inexplicables, debían buscar en su registro lingüístico sinónimos para poder referirse a ellos, y es así como para describir la presencia de un ovni utilizaban las palabras torbellino, carro de fuego, una nube, una rueda llameante, qué sé yo. Si leemos detenidamente la Biblia, esas palabras se repiten muchas veces. Jonás fue otro profeta presente en el Antiguo Testamento o en la Torá. Esas palabras, este hombre fue, según este relato, había sido enviado por Dios a una gran ciudad en donde la gente había olvidado sus mandatos. Allí Jonás debería convencer a los ciudadanos de obrar mejor y obedecer solo a Elohim Yahvé. Si no, algo malo le sucedería. La gente no quiso escucharlo, por lo que el profeta perdió la paciencia y dejó la ciudad. Enojado cruzó el mar en el barco, pero Dios envió muchas dificultades, por lo que cada uno de los tripulantes donde él viajaba
rezó, solo faltó uno, Jonás, por lo que fue arrojado al mar y fue allí, justo ahí, donde fue tragado por una gigantesca ballena o un pez grande, dice. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Lo más extraño de todo es que llegó al estómago ileso, sin ningún golpe ni herida grave. La Biblia no menciona eso allí. Allí dentro no había luz y sintió mucho miedo. En soledad comenzó a recordar lo que había ocurrido en la ciudad y llegó a la conclusión de que no debía haber actuado tan precipitadamente y debía haberse quedado a insistir hablando con la gente, pidiendo que obedecieran a Elohim. Y luego de 3 días el profeta fue expulsado, ¿sí?, de allí, de la ballena. Es imposible que un hombre pase 3 días dentro de tal animal sabiendo que tiene jugos gástricos, ¿cierto? Pero es posible que se trate de otra cosa donde estuvo realmente Jonás. Podría tratarse de un objeto submarino no identificado. Al parecer la audición se produjo porque Jonás desobedeció las órdenes de Elohim como una suerte de castigo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría ser eso? Hablemos de Zacarías. Zacarías y el pergamino volador, porque la verdad hay mucho de qué hablar en la Biblia. Uno de los pasajes más extraños de la Biblia es el libro de Zacarías, quizás uno de los profetas menos conocidos. Allí escribe lo siguiente: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Los primeros versos de Zacarías 5 parecen ser la descripción de un objeto volador con una longitud de unos 9 metros, y aunque la descripción de un pergamino es difícil de equiparar a un avistamiento de un ovni, en un principio, cuando se examinan los informes con forma de cigarrillo, se podría percibir que un pergamino enrollado tendría un aspecto similar. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, es una efa. Y levantaron la tapa de plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa. Y él le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro de la efa y echó la y echó la masa, y traían vientos en sus alas. Tenía alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos durante muchos años. Los investigadores no logran ponerse de acuerdo acerca de qué se trataba de misteriosa efa. E independientemente de lo que realmente eran las medidas citadas en el texto, son ciertamente de algo grande en el cielo. El mismo Zacarías escribió que el rollo se estaba moviendo en una velocidad inclementemente rápida. ¿Acaso la visión de un ovni? ¿Será que el profeta tuvo acceso a una escotilla desde la cual acceder al interior del platillo volador? ¿Podría ser que se trate de una plataforma para despegar o aterrizar? ¿Qué opinan ustedes? Porque es que una efa es una especie de recipiente o contenedor, ¿sí?, donde echaban la harina y algunos otros elementos, algunos otros granos. Entonces podría ser algo inmenso que vio y entonces lo comparó con una efa. Como hemos apreciado, en la Biblia son muchas las descripciones de eventos extraños y extraordinarios que nos hacen pensar en su relación con el fenómeno ovni. Las escaleras que vio Jacob e iba al cielo y de la cual bajaban y subían ángeles, los carros de fuego en que observó el profeta Elías, la visión de Ezequiel de una rueda voladora en llamas rodeada de ojos, la ballena de Jonás, ¿qué más parece ser un interior de una nave, o el rollo volador que observó Zacarías? Todo esto nos hace recordar a los testimonios oculares de testigos que han tenido algún tipo de encuentro con naves extraterrestres. Tenemos que ser realistas. La pregunta entonces, ¿crees que se trate de una simple casualidad todo esto? ¿O qué es? La historia más fantástica es el nacimiento del Maestro Jesús. El nacimiento de Jesús
Está llena de referencias a naves espaciales y visitantes extraterrestres. Más allá del origen de estos relatos, no podemos dejar de mencionar el nacimiento de quien fue uno de los profetas más famosos de toda la historia. El Mesías para la religión cristiana. O sea, toda su vida estuvo plagada de hechos misteriosos, y para los creyentes la presencia extraterrestre en la Biblia, la concepción de Jesús es una de ellas, y el descubrimiento del embarazo milagroso de María, su madre. Es a menudo visto como una antigua descripción de una audición alienígena con el implante de un feto en el vientre de María y las instrucciones dadas a ella bajo la apariencia de Elohim. Lo que conocemos hoy en día como una inseminación artificial. Además, la estrella de Belén no era otra cosa que una nave espacial que guió a los magos hasta Belén. Al menos eso dice el ufólogo británico Richard Lawrence. Esta estrella los guió a lugares específicos, tenía un patrón, era una nave espacial. Además, en la actualidad existen varios grupos de personas o sociedades que afirman que Jesús, Moisés, Buda o Krishna eran seres inteligentes avanzados de otros planetas. La sociedad Aterius es una sociedad internacional que no solo afirma eso, sino que cree que aún el maestro cósmico llegará a Tierra para salvarnos. Este grupo fue fundado por el Dr. George King, después que afirmara haber sido contactado por un maestro cósmico llamado Aterius. A este comunicó que había sido elegido y que debía prepararse para convertirse en la voz del Parlamento Interplanetario. King se convirtió así en el principal punto de contacto entre la humanidad y este avanzado ser extraterrestre hasta su muerte en 1997. Hablemos de la estrella de Belén. ¿Era un ovni? Los Reyes Magos, aquellos enigmáticos personajes bíblicos que llegaron de Oriente a Belén durante el nacimiento de Jesús, han trascendido las épocas, convirtiéndose en motivo de celebración y curiosidad. No son pocos los científicos que han investigado la tradicional relato, llegando a novedosas conclusiones. Aunque a poco se sabe de estos misteriosos hombres, los Reyes Magos del Oriente, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el antiguo Oriente, que tras el nacimiento del Maestro Jesús acudieron desde el Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra, dice allí, ¿verdad? En los evangelios religiosos cristianos poco piensan en sus nombres, y que si fuesen reyes, ni que fueran tres, tampoco lo dice. Estos magos eran conocidos por sus conocimientos avanzados en la astronomía. Se dice que solo se guiaron a Belén por las estrellas, pero una en particular guió directamente al pesebre donde yacía el Maestro Jesús. Esta enorme estrella u ovni, como creen muchos, ya que es imposible que una estrella ordinaria realice esta trayectoria, además de mostrar movimientos inteligentes y proyecta una gran luz sobre el camino. El ufólogo Reinaldo Ríos asegura que de ciertos textos de los evangelios apócrifos se desprende dicha conclusión, y es lo que se lee en el Evangelio de Santiago, y que para Ríos coincide con el halo de luz que puede emerger de un ovni. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué fue realmente lo que apareció en el cielo en forma de mensajería, y al ser un objeto no identificado, podemos asegurar que las estrellas no fueron otra cosa que un ovni, ¿sí? El ovni de la estrella de Belén, y de eso se habla en muchos libros. Hablemos ahora del Espíritu Santo. ¿También fue un ovni? Según la tradición cristiana, oiga pues, según la tradición cristiana, el Maestro Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan, también llamado el Bautista. El Evangelio de San Mateo cuenta que al realizar el rito inventado, porque este rito nunca hizo parte de ningún mandamiento sacerdotal, no está descrito en la Torá ni en los sacerdotes que tenían que hacer esto, el cielo se abrió, dice, y el Espíritu Santo bajó sobre el Mesías adoptando la forma como de una paloma, y que al mismo tiempo se escuchaba la voz reconociendo, la voz de Elohim reconociendo al Maestro Jesús como su hijo. El Evangelio apócrifo de los Ebonitas
se dan más detalles de este hecho. ¿Quiénes eran los ebonitas? Eran seguidores de una doctrina de los primeros siglos de la cristiandad que negaba la divinidad del Maestro Jesús. Se agrega, por ejemplo, supuestamente que una vez Elohim hizo este reconocimiento a gran luz, y una gran luz iluminó el lugar luego de este evento. El Espíritu Santo se llevó al Maestro Jesús al desierto, en donde él lo tentó y lo puso a prueba durante 40 días y 40 noches, a pesar de que dice que él no tienta a nadie. Para algunos investigadores como David Hayen, autor del libro Jesús viajó en un ovni, estas descripciones y acciones podrían darnos una imagen que la paloma fue en realidad un artefacto volador no identificado. Si este puede trasladar a personas, como también se explica en otros apartados del Nuevo Testamento y del Antiguo, este Espíritu Santo pues emite una voz que podría ser megafonía desde él, y hay un foco de luz proyectado. Pues podemos, desde el punto de vista de la ufología, plantearon la idea de que pudiera tratarse de un vehículo aéreo tripulado por esos ángeles que en su época lo veían como ángeles, ¿no? Actualmente lo viéramos desde otro punto, si lo viéramos desde otro punto de vista más tecnológico, que en otros pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento transportan a Elías varios profetas como Ezequiel. También tenemos un Nuevo Testamento como transporta a otros personajes en Hechos de los Apóstoles, como a Felipe el Evangelista. También transporta el Espíritu Santo. Entonces hablamos de un vehículo aéreo que proyecta una luz, y por su descripción, pues eso es a la luz de nuestros tiempos que disponemos de tecnología aérea. Podemos hacer estas hipótesis que para mí no son nada descabelladas y no creerían más no restarían más la credibilidad, y nos ayudaría a entender un poco más estos pasajes tan misteriosos del Nuevo Testamento. ¿Fue acaso la imagen de la paloma solo una forma de interpretar una nave extraterrestre que apareció en el cielo? ¿Ustedes qué dicen? Quizás sea difícil de imaginar, pero la escena pudo parecer un famoso cuadro del pintor neerlandés Art de Hilgard, que data del año 1710, llamada El Bautizo de Cristo, en que se ve al Maestro Jesús frente a una gran multitud en el momento en que su bautizo en el río Jordán, y allá hay una nave allá arriba, reflejando un halo de luz. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que en la parte superior se puede ver la imagen clara de un objeto circular luminoso que emite varios haces de luz sobre el Hijo de Dios. La figura nos hace recordar a las actuales descripciones de los típicos platillos voladores, y es probable que alguna civilización extraterrestre haya sido testigo de este acto histórico. Sea como fuere, recientemente el máximo jerarca de la cristiandad, Francisco, en una homilía dijo que estaría dispuesto a bautizar a seres extraterrestres, y que estos serían recibidos con los brazos abiertos en la Iglesia Católica. ¿Qué dirán los demás, verdad? ¿Y qué de las otras ovejas en otros rebaños? Porque de eso también habla la Biblia. Otras ovejas en otros rebaños, pero la presencia de los seres extraterrestres en la Biblia no solo se limita a las visiones o experiencias que tuvieron los patriarcas y profetas judíos antes del nacimiento de su Mesías. Es más, investigadores que aseguran que fue el propio Maestro Jesús de Nazaret quien confesó la existencia de vida inteligente en otras partes del universo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 16, el Maestro Jesús, mientras compartía con sus discípulos la parábola del buen pastor, les dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas que no pertenecen a este redil? ¿Se ha preguntado usted? ¿Es que acaso está diciendo que existen otros seres distintos a la raza humana que ya hoy por hoy hemos podido ver? Tenaz eso, ¿verdad? Otra pista tenemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Aquí el autor refiere que Dios tomó los mundos mediante su palabra. Muchos consideran que este uso del plural en la palabra mundo es la prueba de que Elohim no solo creó el planeta Tierra como único lugar habitado en el universo, sino que creó varios mundos parecidos al nuestro.
Es más, algunos consideran que limitar la vida solo en nuestro planeta sería limitar el extraordinario poder creador del Dios Supremo. En la actualidad, la Iglesia Católica considera que la creencia en la vida extraterrestre no contradice la fe ni la doctrina de esta religión. Y si no contradice a la mamá de todas las religiones, ¿por qué va a contradecir al resto? El astrónomo jesuita y exdirector del Observatorio de la Santa Sede, José Gabriel Funes, quien llama a estos seres hermanos extraterrestres, considera que es probable la existencia de vidas en otros planetas, y así como hay gran variedad de criaturas en la Tierra, puede haber otros seres incluso inteligentes creados por Dios en otras partes del universo. Pero de hallarse vida inteligente en otro planeta, conocerán también al Maestro Jesús y crearán en él, ¿sí? ¿Seguirán el evangelio de él y de los otros evangelios? ¿O tendrán otros dioses? ¿Pensaríamos nosotros en evangelizarlos? ¿O acaso seríamos nosotros los evangelizados por su religión? ¿Quién sabe, cierto? Tremendo eso. Ahora, ¿qué tal si hablamos de las trompetas del Apocalipsis? Que de eso sí, mejor dicho, han escrito libros, documentales, han hecho miles de cosas. En la Biblia cristiana se narran las historias de varias guerras del pueblo judío y sus reyes que libraron a lo largo de los años, porque es que eso no lo encuentra, el libro Apocalipsis usted no lo encuentra en el original ni en la Torá, ¿sí? Dice que una de las más conocidas es la que emprendió Josué contra la ciudad de Jericó, ¿cierto? Una guerra que estaba protegida por fuertes e impenetrables murallas para derribarlas. Elohim le dijo a Josué que su ejército debía marchar alrededor de la ciudad por varios días. Además debían llevar consigo el arca de la alianza y que 7 sacerdotes debían hacer sonar unas trompetas. Tenemos ahí varios elementos, ¿verdad? El 7º día los soldados marcharían 7 veces alrededor de Jericó, y mientras los religiosos hacían sonar con más fuerza las trompetas, Josué ordenó a sus hombres que gritaran que fue en ese momento fue en ese momento en que los muros fueron derribados, dejando la ciudad en manos de los hebreos. El uso de las trompetas como un medio para transmitir el poder y la voluntad de Dios puede verse también en el libro de Apocalipsis, fantasiosamente también llamado de las revelaciones. En la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, al abrirse el 7º sello, Elohim entregó a los ángeles 7 trompetas que al tocarlas provocaron una serie de catástrofes naturales y desgracias para el planeta y la humanidad. Al sonido de la primera trompeta se quemó la tercera parte de los árboles y de la hierba. Con la segunda trompeta el mar se convirtió en sangre, matando a la tercera parte de los seres vivos que habitaban los océanos. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, cayó gran estrella a la tierra, mataron muchos hombres. Al sonar la cuarta trompeta, el sol y la luna se oscurecieron. Al sonido de la quinta trompeta, cayó una estrella de la tierra, creando un hoyo en el que salieron criaturas infernales como langostas para hacer daño a los hombres. Al sonido de la sexta, se liberó una gran plaga que acabó con la tercera parte de la humanidad. En este tiempo Dios dará una última oportunidad a los hombres, dicen ellos, y enviará a 2 testigos del Apocalipsis a la tierra para que profeticen y adviertan a los hombres. Y la séptima sobre el destino que vivirán, pero estos no serán escuchados y serán asesinados. Y sonará la 7ª trompeta, donde los fieles serán salvos y otros recibirán la ira de Dios. Es lo que dice este relato, ¿verdad? En los últimos años muchas personas alrededor del mundo afirman haber escuchado el sonido de las trompetas sin saber qué las produce o dónde se originan. El fenómeno es conocido como Tehum o el zumbido, aunque hay quienes las han bautizado como las trompetas del Apocalipsis. Muchos creen que provienen del paso de naves extraterrestres en nuestro planeta. Otros señalan que es la aparición de estos extraños ruidos, que no es casualidad y que es una clara señal que estamos viviendo los días próximos al fin del mundo, dicen los religiosos. Tremendo, ¿verdad? También hablemos en esta mañana o en este día del rapto y las señales en el cielo, que lo dice que lo está hablando lo que llaman el Nuevo Testamento.
Es uno de los episodios más temidos por los cristianos en todo el mundo, y es el llamado momento de la gran tribulación profetizada por el propio Maestro Jesús, cuando se encontraba en el Monte de los Olivos, y que será un tiempo de terribles tragedias para la humanidad. Los especialistas aseguran que este tiempo será breve pero lleno de catástrofes naturales como terremotos, plagas, hambrunas y maremotos, que desolarán la tierra. Lo curioso es que las escrituras revelan que poco antes de este periodo se verán en los cielos diversas señales y presagios que darán cuenta que estamos cerca de este terrible momento. Supuestamente estas advertencias serán vistas por los cristianos como un signo de salvación, dicen ellos. Mientras que los seres alejados del cristianismo sentirán gran terror y angustia. Algunos creen que estos símbolos en los cielos se refiere a la aparición de flotillas de naves extraterrestres que llegarían a la Tierra en el llamado fin de los tiempos. Es más, la Biblia menciona que en los años de esta gran tribulación también ocurrirá en el mundo un llamado arrebatamiento o el rapto, y serán raptados de la tierra y ascenderán a los cielos para encontrarse con Dios y vivir en su reino para toda la eternidad. Pero les decía, en la primera parte de esta saga de 3 que hoy culminamos, que hubo cuando Enoch fue llevado a los cielos, dice el libro de Yacer, el libro del justo, dice que cuando fue llevado a los cielos Enoch, también fue llevado junto con más de 500 personas que estaban alrededor de él y no lo querían dejar ir solo, ¿sí? Se fueron con ellos. Entonces, ¿esas personas qué? Esas personas fueron condenadas. Esas personas, ¿en qué lugar están? Entonces esas personas murieron. Entonces, ¿qué pasó con esas personas? Porque es que dice también el relato del libro que después fueron a buscar esos que estaban con el profeta Enoch y no encontraron a ninguno de ellos, ni tampoco a Enoch. Entonces, podría decirse que ese también fue un arrebatamiento, ¿verdad? Ok. Según eso, siguiendo en la teoría extraterrestre, es posible que la aparición de estas naves alienígenas tenga como fin la destrucción de nuestro planeta y luego de ello la abolición o secuestro de los seres humanos que estén más preparados espiritualmente para ser llevados a sus mundos. Muchos creyentes afirman que el incremento de distintos fenómenos naturales cada vez que más potentes y destructivos será lo que pase aquí en la Tierra. Así como la aparición de nuevas inmortales enfermedades a lo largo del mundo, o la presencia cada vez más masiva de avistamientos y encuentros con los ovnis o seres extraterrestres, son señales claras que vivimos en la actualidad, los años cercanos al juicio final, dicen ellos. Pero ¿cuándo ocurrirá esto? Si bien es muy difícil saber cuándo ocurrirán estos terribles hechos que la Biblia nos advierte, hay quienes creyeron a través de los siglos haber encontrado este libro sagrado a algunas pistas o códigos secretos que revelarían la fecha en que sucedería el tan temido Apocalipsis. Por supuesto, nadie ha logrado acercarse a estas predicciones. Algunos proclaman que el fin del mundo ya está cerca. Si tenemos como base la Biblia, pues el libro sagrado donde aducen muchas cosas que no son. Es lógico pensar que una de las primeras fechas en que se creyó que ocurriría el fin del mundo fue en el año 666. La fecha recordaba el pasaje bíblico del Apocalipsis que se dice que el 666 sería el número del anticristo. Sin embargo, nada ocurrió. Otra de las fechas predichas por un grupo religioso llamado los milianistas, que basados en el mismo libro de las revelaciones creían que el mundo acabaría en el año 1000, pero ellos también estaban equivocados. Otra fecha escogida para la llegada del Apocalipsis fue en el año 1284 y lo dijo el propio Papa Inocencio III, con razón su nombre, pues decía que en ese tiempo se cumpliría el 666 años de la creación del Islam, ¿sí? A pesar de ser una predicción del propio pontífice de Roma, nada sucedió. ¿Qué decir entonces de los testigos de Jehová que han dado varias fechas ya del fin del mundo y nada ha sucedido? ¿Y qué decir de otros grupos, ¿sí?, que han hecho también en cierta forma lo mismo del fin del mundo, de dar fechas y nada ha sucedido? En este año, en tiempos más actuales, el periodista Michael Drosley
publicó en su libro El Nuevo Código Secreto de la Biblia una fecha para el fin de los tiempos y fue el principal divulgador de los trabajos del matemático judío de Yahoo Rips, quien aseguraba haber encontrado un código secreto dentro de las páginas de la Torá hebrea, que son los 5 primeros capítulos en la Biblia cristiana, en la que se revelan los nombres hechos en los nombres y en hechos más importantes del futuro. Encontró, por ejemplo, la palabra Hitler junto a las del nazi y Apolo 11 al lado de las palabras de alucinaje y nave espacial y el apellido del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, junto a la palabra de Dallas, lugar donde fue asesinado. Según los análisis realizados en el Pentateuco, Droslin anunció que el fin del mundo sería en el año 2006, fecha en que según ocurriría una gran guerra nuclear que podría fin a toda la humanidad, pero es visible también que falló en el diagnóstico. Por suerte, a la fecha, ninguno de estos grupos o personas han acertado en descubrir la fecha del juicio final. Ya para ir concluyendo, sin embargo, hay predicciones que ponen este fatídico evento a solo unos pocos años de nuestro tiempo. Y esto lo dio Isaac Newton, genio de la física y las matemáticas, que nació en Lincoln, Inglaterra, en 1642, y que es reconocido mundialmente por sus leyes científicas como la ley de la gravedad y sus descubrimientos como la conclusión que la luz blanca contenía en realidad todos los colores, y sus inventos como el desarrollo de la óptica. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que por muchos años el llamado padre de la física se empeñó en descifrar los misterios secretos que según él permanecían ocultos en la Biblia. Después de estudiar y analizar de manera profunda todos los textos bíblicos, en especial los libros de Daniel y Apocalipsis, puso como fecha del fin de esta era el año 2060. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿habrá encontrado Isaac Newton, la verdadera fecha del Apocalipsis? Nos quedan menos de 4 décadas. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes tienen la última palabra, ¿sí? Esperamos que hayas disfrutado de este tema, que es el ABC de los secretos de la Biblia. Por eso fueron 3 partes, porque es el ABC, ¿sí? 3 partes donde pudimos exponer gran parte, porque son muchísimas las cosas que allí hay en la Biblia, donde nos muestran todo el contenido de esto, que tiene referencia a los ovnis, a las naves extraterrestres, a las audiciones, a una cantidad de cosas que lo que pasa es que por la antigüedad no tenían forma de expresar lo que realmente vieron, sintieron y lo que prevén. Es por eso entonces que hemos tomado este tema para enseñarlo, para que ustedes tengan una idea, tengan el conocimiento al menos al respecto de esto, de cómo se unen unas cosas con las otras, que no es descabellado nada de lo que allí tratamos de exponerles, y que realmente es hora de mirar ya su Biblia con una óptica totalmente diferente. Sálgase de lo religioso, que eso no salva ni a usted ni a nadie, no salva ni al que le maneja a usted el cuento. Entonces, más bien entienda qué es, por qué es, cómo funciona la vida, salga de esa esclavitud, de ese sistema religioso, y empiece a aprender, a conocer, a tener sus propios conceptos, a poder vivir realmente la vida como es, y que usted tenga esa seguridad en su corazón, en su alma, de quién es realmente el creador del universo, quién es Dios, y qué es lo que tú debes descartar definitivamente de tu vida y cómo la debes vivir, porque empiezas a conocerte a ti mismo, como le hemos enseñado en otros videos. Mientras tanto, ¿qué nos queda decir? ¿Qué nos resta por decirles? Esperamos que esto haya sido de edificación para su familia, y Dios mediante, le esperamos entonces la próxima semana, conociendo y aprendiendo más aquí acerca de lo que es en su canal, la instrucción, el inicio.
Mientras tanto, cuídense, bendiciones, hasta la próxima.